Dile al hermano que está a tu lado, hoy tienes una batalla contigo mismo. Dile, hay una batalla. Dile, tienes una batalla que vencer. Y vamos a leer en el versículo 15, ¿todos lo tienen? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Puedes sentarte, puedes tomar tu lugar y le puedes dar la gloria a Dios. Si analizamos bien el pasaje, aquí el apóstol Pablo está hablando y nos podemos dar cuenta de que él también tuvo que vencer. También hubo una batalla en él, que es la misma que tenemos nosotros hoy en día. Y por eso nosotros podemos ver tantas frases que el apóstol Pablo habla y dice. ¿Por qué? Porque él primero venció para luego declarar lo que nosotros encontramos en la palabra, que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para él decir eso, él tuvo que morir, él tuvo que librar una batalla, él tuvo que enfrentarse a sí mismo y él tuvo que vencer. Amén. Asimismo, nosotros hoy en día también tenemos una batalla que librar. Hoy en día nosotros también tenemos una batalla que vencer. Y esa batalla no es con el hermano, esa batalla no es con el vecino, esa batalla no es con el diablo, con Satanás o con todo esto. ¿Sabes por qué esa batalla no es con él? Porque el Señor nos entregó a nosotros un enemigo derrotado. El Señor nos entregó un enemigo vencido porque dice que Él lo exhibió públicamente. Nosotros tenemos que batallar contra todas aquellas cosas que moran en nosotros, que se levantan y nos llevan a pecar. Esa es la lucha que nosotros tenemos día a día que enfrentar. Por eso cada día nosotros mismos tenemos que morir para que Cristo pueda vivir en nosotros. Pero no es fácil. No es fácil. Y la verdad es que exponer este tema tampoco es fácil. Tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo venir a hablarle a usted aquí algo, a usted con autoridad, si es que yo no lo he vencido. Yo no puedo decirle a usted, mi hermano, venza eso si es que yo no lo he vencido, porque entonces estoy siendo hipócrita, estoy siendo farisea. Estoy queriendo que usted haga algo que todavía yo no he estado en la capacidad de hacer. Quiero que usted venza algo que todavía yo no he vencido. Entonces sí ve por qué el tema es complicado. ¿Por qué no es fácil decirle a la hermana, mi hermana, tú tienes que vencerte tú misma cuando yo estoy enterita y todavía no me he vencido? ¿Verdad? Pero hay muchas áreas en nuestras vidas en las cuales nosotros tenemos que vencer y muchas áreas en las que ya nosotros hemos vencido, y en cada área que nosotros hemos vencido, ahí hemos tomado la autoridad, ahí hemos tomado el dominio y ahí hemos tomado el control, y todas esas cosas se sujetan y obedecen a nuestra palabra. ¿Por qué? Porque ya nosotros las hemos vencido. Dile al hermano que está a tu lado, hoy tienes que vencer. Dice, esta es mañana de vencer todas aquellas áreas que están en ti que aún todavía hoy no has podido vencer. Que has venido luchando con esas áreas de tu vida, pero que todavía te causan molestia. Porque no está en ti hacerlo, porque tú no lo quieres hacer. Pero sabes que la carne que está en nosotros es la que lleva a que hagamos las cosas que no queremos. Por eso Pablo decía, hago lo que aborrezco, porque él no lo quería hacer. Pero la carne nos lleva a pecar. Por eso es que tú tienes que alimentar lo que a ti te conviene que esté engrandecido. Porque si tú alimentas la carne, vas a cosechar para la carne. Pero si tú alimentas el espíritu, vas a cosechar. Entonces ahí es donde está la batalla. ¿Qué es lo que tú más estás alimentando? ¿Qué es lo que tú alimentas día a día? ¿Qué es lo que tú más le das la prioridad día a día? Porque si tú estás alimentando la carne y lo que tú alimentas es la carne, olvídate que vas a vencer en el espíritu.
Olvida que esa área la vas a vencer. Para tú poder vencer esas áreas tienes que alimentar el espíritu, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Porque a la verdad la carne no quiere sujetarse al espíritu. La carne no quiere hacer las cosas que son de Dios porque se opone al espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que alimentarnos cada día del espíritu para poder sujetar las cosas que están en la carne y morir cada día. Amén. Porque hay una batalla en la que nosotros tenemos que enfrentar. Nos tenemos que despojar de cosas que están en nosotros, que es la que nos llevan a pecar. Pero a veces nosotros queremos que el Señor venga y nos despoje de esas cosas. Y oramos y ayunamos y le decimos, Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto, cuando el Señor está diciendo, tú lo tienes que dejar. Tú tienes que renunciar, tú te tienes que despojar. Eres tú quien tiene que tomar la decisión de despojarte y de renunciar a aquello que te lleva a pecar. Aquello que no deja que el espíritu viva cada día, sino que tu carne cada día esté alimentándose. Pero ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son las cosas con las que yo lucho cada día, con las que yo me enfrento cada día? Ayer la hermana Yuscari decía algo y ella decía, la primera batalla que nosotros tenemos es en la mente. Esa es una batalla que nosotros tenemos, ese es un campo de guerra que nosotros tenemos ahí. Pero ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas con las que tú estás batallando? Mis hermanos, cada uno de nosotros sabe cuál es la lucha que tiene interna. Porque yo puedo mencionarle a usted aquí una cantidad de cosas, pero cada uno de nosotros sabe con qué está luchando. ¿Qué es lo que tienes que vencer? ¿Qué es lo que te está queriendo vencer a ti? ¿Y qué es lo que en lo mismo que siempre caes o en lo mismo que siempre fallas? Nosotros somos conscientes y sabemos qué es. Solamente tú y Dios sabe qué es lo que tienes, qué es con lo que estás luchando que tienes que vencer. Quizás de pronto en los jóvenes, de pronto es la masturbación. Ustedes dirán, pero en los adultos también se da. Sí, en los adultos también. Y aún en los adultos con mujeres también se da. También se da. Entonces quizás es la masturbación. De pronto son programas de televisión que instan a tu carne. Porque hay programas de televisión que te despiertan los deseos carnales. Quizás de pronto ves programas que no tienes que ver. Quizás de pronto es el celo. De pronto es la envidia. De pronto es la ira, de pronto es el carácter, de pronto es los malos pensamientos, de pronto es la lascivia, la lujuria, la fornicación, el adulterio, todo lo malo que sale de nuestro corazón. Solamente tú sabes cuál es tu lucha. Solamente tú sabes contra qué estás luchando. Pero a veces nosotros decimos, no, yo no tengo ninguna de esas cosas, porque no queremos reconocer que en nosotros está eso. No queremos reconocerlo, pero cuando nosotros nos vamos a la palabra, entonces la palabra nos dice a nosotros en qué estamos mal. Y ella misma nos confronta. Por eso fue que Pablo dijo que esta palabra, que apenas él se conoció la ley, lo que no le parecía pecado, fue pecado. ¿Por qué? Porque la palabra, si la palabra te dice a ti, no fornicarás porque es mal delante de Dios, apenas tú conoces el mandamiento, ya se hace pecado. Ya tú sabes que no lo puedes hacer. Pero lo que para la carne es muerte, para el espíritu es vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender cada día. Pero hay que identificar, después de tú saber qué es lo que tienes, tú tienes que identificar qué es lo que a ti te está llevando cada día a alejarte de la presencia de Dios. Y cuando tú lo identificas, entonces tú vienes, lo reconoces y lo aceptas, porque es que a veces lo identificamos, pero no lo aceptamos. Decimos, eso no es así, y tratamos de justificar lo que nosotros sabemos que está mal. Y si es el problema del carácter, entonces, no, mi hermano, lo que pasa es que usted sabe que yo soy así. Yo digo las cosas y pam, y si te gustó, y si no te gustó, no te gustó. Porque ese soy yo. Justificas tu mal carácter. Sin saber que estás hiriendo a la persona con la que tú estás hablando o estás usando ese carácter. Mi hermano, a veces no es ni siquiera lo que se dice, sino cómo lo dices, el tono que usas para decir las cosas. Porque a veces no es ni siquiera lo que estamos diciendo, sino el tono que estamos usando. Un tono hiriente que lastima. Pero nosotros no lo aceptamos, sino que lo justificamos.
Justificamos nuestra condición. En vez de nosotros decir, reconozco que en verdad estoy, lo acepto, pero renuncio, me despojo de esto. Porque tú no lo aceptas para quedarte con él ahí. Tú lo aceptas porque admite que es verdad, pero para despojarte y renunciar de aquello que te lleva a pecar. Para eso es que nosotros tenemos que reconocerlo. Si es el problema de la envidia, no, mi hermano, yo no soy envidioso. Pero resulta que la pastora hoy trajo un vestido bonito, nuevo, puesto. Y resulta que el miércoles tú traes uno mejor que el de la pastora. Pero tú dices que la envidia no está en ti. Pero ¿sabes cómo estás identificando que sí está en ti la envidia? Porque no le pudiste ver el vestido a la pastora porque enseguida tú querías uno. Entonces ahí sabes que ese problema está en ti. Esa es la manera de tú identificar contra qué es lo que tú estás luchando. Contra qué es lo que te quiere vencer para que tomes la autoridad y te despojes y renuncias de eso. ¿Por qué? Porque eso lleva a que cada día la presencia de Dios se aleje de ti. Recuerda que el Señor viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Y si tú tienes alguna de estas pequeñas cosas, olvídate, tienes que despojarte de todo eso para que puedas entrar al reino de los cielos. Y son cosas que parecen pequeñitas porque nos cuidamos de las cosas grandes y olvidamos las zorrillas pequeñas que son las que hacen el hueco, que esas son las que destruyen. Tenemos en cuenta pecados que se pueden ver, pero hay otras cosas que guardamos en nuestro corazón que no se pueden ver, pero que son las que nos tienen en estancamiento espiritual. Y por eso no crecemos. Por eso seguimos ahí mismo. A veces están en nosotros los celos, pero no, ¿qué voy a hacer yo celoso? Para nada. Pero es que resulta que cuando mi hermano se levanta a hacer algo para Dios, entonces yo me levanto a hacer algo mejor en competencia de mi hermano. Entonces ahí yo estoy viendo que los celos sí están en mí. Entonces, todas estas cosas, ¿cómo identificas tú lo que te está venciendo? Yo no soy chismosa, yo solamente soy un poco de comunicadora social. Pero no. ¿Cómo vas a identificar tú que sí eres chismosa? Porque es que todavía no has visto, te han dicho algo cuando ya vas corriendo a decir lo que es y lo que no es. Entonces, ese problema está en ti y te tienes que despojar de eso. Porque muchas veces movemos la lengua más de lo que nos conviene y más de lo que lo tenemos que hacer. Entonces sí está en nosotros y ese es algo de lo que te tienes que despojar. Esas son luchas con las que tú tienes que batallar. ¿Por qué? Porque hoy estamos venciendo nuestro yo. Entonces tú quieres entrar, mañana vamos a entrar en guerra, pasado y el día que viene, pero es que hoy tienes que vencer tú, porque es que tú no puedes ir a decirle a una mujer, ¿sabe qué, vecina? Deje de estar chismoseando, cuando tú estás chismoseando. ¿Con qué autoridad le vas a decir que no chismosea a la vecina? ¿Ah? ¿Cómo le vas a decir que no lo haga si tú no has tomado la autoridad sobre esa área? ¿Sabes qué va a hacer la vecina? Se va a mofar de ti. ¿Sabes qué va a hacer el enemigo? Se va a burlar de ti. Porque tú no tienes la autoridad, todavía tú no has cobrado la autoridad sobre eso para tú hablar de eso. Entonces hay que vencer para tomar autoridad sobre todo aquello que nos quiere vencer. Mi hermano, no, la verdad es que yo no soy murmurador. Pero cuando hay cualquier cosita, tú eres el primero que sales murmurando enseguida. Ahí estás identificado. Ahí se está identificando que sí hay murmuración en ti. Porque cuando va el otro a llevarte el cuento de lo que está pasando en la iglesia o con el hermano, con el líder o con el pastor, no lo frenas, sino que le sigues la corriente. No eres capaz de decirle, ¿sabes qué? A mí no me interesa, ve y arrepiéntate y vete con tu murmuración a otro lado, porque a mí no me conviene estar ahí. Sino que le sigues la corriente y empiezas y caes tú también en lo mismo. Entonces es algo con lo que tienes que vencer, es algo con lo que estás batallando y que tienes que luchar. Para luego cuando tengas que reprender y desautorizar, tengas la autoridad. La autoridad que el Señor nos ha dado a todos nosotros cuando hayamos vencido. Y así si me pongo a nombrarte cada una de las cosas. Mi hermano, yo no tengo lascivia en mi corazón, yo no tengo lujuria, yo no tengo nada de eso. Ve a mi hermano, y solamente, sino que a veces nosotras las mujeres somos prudentes. Sí. Pero con las miradas nos están diciendo todo. Nosotras apartamos la vista. Pero no solamente las mujeres,
no solamente los hombres, hay mujeres también. Hay mujeres también, que hay hombres que tienen que correr, y no con mujeres extrañas de allá afuera, con mujeres de la misma iglesia. Con mujeres de la misma iglesia. Porque ni siquiera son con las de allá afuera. Mas sin embargo, tú dices que eso no está en ti. Pero el Señor te está diciendo, identifica la lucha que tienes para que la admitas, pero no para que te quedes con ella, sino para que te despojes, sino para que renuncies, porque esa pequeña zorrilla no te va a dar entrada al reino de los cielos. Todas esas cosas que son las que nosotros tenemos que vencer día a día. Se vienen los malos pensamientos. Esos malos pensamientos que vienen, mira, pueden llegar los pajaritos y hacer nidos en volar en nuestra cabeza. Pero una cosa es que tú los dejes hacer nido ahí. Otra cosa es que esos malos pensamientos tú los acaricies. Otra cosa es que esos malos pensamientos tú los consientas y lleves esos malos pensamientos a la acción. Porque una cosa es que lleguen y otra cosa es que tú lo acciones. Sí. Pero entonces saben que están pecando, pastora, y no lo echan fuera, sino que lo llevan y actúan. Lo alimentan y luego caen donde está el mal pensamiento. Sí, y después dicen, el Señor me permitió que yo cayera en esto para mostrar su gloria. Sí. Son sinvergüenza, porque el Señor no va a querer que tú peques. El Señor no va a querer que tú andes en pecado, por eso Él dijo, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Él no dijo, cae en pecado para yo levantarte y mostrar mi gloria. O sea, el Señor no dijo eso. Él dijo, resiste, porque va a ser imposible que a nosotros no lleguen las tentaciones, pero está en ti si tú le das rienda suelta a esa tentación, o tú vienes y coges y pones frenos y dices, no Señor, la sangre de Cristo me ha lavado y fue un precio grande que el Señor pagó por mí para yo permitir que esto venga a ensuciar mis vestiduras. No puedo permitir que esto venga y ensucie mis vestiduras, porque no fue cualquier precio. Tú no fuiste lavado con cloro ni con fa. Tú no fuiste lavado con ninguna de estas cosas, con ningún detergente de marca. Tú fuiste lavado con algo que solamente una sola persona pudo hacer, y fue Jesucristo, y es a precio de sangre. Y eso tiene un valor, y eso a ti te debe doler. De decir, yo no voy a pisotear la sangre de mi maestro, ni voy a dejar que Satanás venga a hacer burla de mí, porque luego que él haga eso contigo, se va a burlar de ti. En el momentico, que es rico el momentico de placer, y después ¿qué? ¿Qué pasa después? Entonces nosotros tenemos que vivir para Cristo. Y por eso fue que Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque ya él no estaba él como persona. Él hacía la voluntad de su maestro, pero eso no fue fácil para él. Eso le costó. Pero día a día, él dijo, día a día yo tengo que morir. Día a día tengo que ir venciendo todas aquellas áreas que yo sé que están mal en mí y que alimentan mi carne. Porque ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva en mí. Y hoy en día muchos dicen, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ves a verle los frutos de los que dicen que Cristo vive en ellos. Hay personas que está la contienda, está la ira y está la división. No, eso no está en mí. ¿Sabes cómo vas a identificar que eso está en ti? Cuando tú coges y pones a un hermano en contra del otro hermano. Cuando el hermano viene y te dice algo y tú en vez de coger y aplacarla, lo que haces es encender y bajar y le dices al otro hermano. Ahí tú estás creando una discordia entre el hermano y el otro hermano, y eso se llama división. Cuando en vez de aplacar, lo que haces es que se aumente lo que está pasando. En vez de conciliar a los hermanos, lo que haces es que los alejas. Pero eso no está en mí. Eso no está en mí. Entonces nosotros tenemos que identificar qué es lo que está en nosotros que nos quiere vencer, para nosotros vencer primero. Mira, mi maestro, Jesucristo, Él iba a tomar poder y autoridad sobre la muerte. ¿Y sabes qué hizo? Venció la muerte. Venció la muerte. Y dice que le arrebató las llaves
y exhibió públicamente. Al tercer día resucitó y dejó la tumba vacía. Y cuando él iba rumbo al Calvario, al Gólgota a morir, Satanás festejaba porque pensaba que ya mi maestro estaba siendo vencido. Lo que él no sabía era que cada paso que daba mi maestro era un paso de victoria. Eso era lo que él no sabía. Que cuando mi maestro se levantara de ahí, él no iba a tener ningún poder ni ninguna autoridad, porque mi maestro lo estaba venciendo en el momento en el que estaba muriendo. Así mismo hoy yo te digo, quizás muchos te dicen, pero ya tú no eres la misma, pero tú por qué no hablas así, pero tú por qué no haces esto, no haces lo otro, por qué cuando este se levanta contra ti te quedas callado, no dices nada, porque tú también no te defiendes. Pero sabes que tú callas y tú simplemente calla y no digas nada, porque sabes que estás muriendo tú para que el Espíritu viva, para que Cristo se ha reflejado en ti. Eso fue lo que hizo mi maestro. Y él venció. Y con él nos hizo más que vencedores. Por medio de su sangre. Entonces no hay ningún área de nuestras vidas que sea imposible de nosotros vencer. Después que tú tengas la disposición de hacerlo, sí puedes vencer sobre aquello que te quiere dominar. Por eso Pablo dijo, no me ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces que tú sí puedes tomar el control. Tú sí puedes dominar aquello que te quiere dominar. Porque el Señor te ha dado un espíritu de poder. Te ha dado un espíritu de dominio propio. Para que tú tengas autocontrol. Para que te puedas controlar y no le des rienda suelta a la carne como se la tienes que dar. Entonces, la batalla más grande es la que tenemos con nosotros mismos. Y a veces nosotros estamos haciendo la guerra equivocada. Sí hay que hacerle frente a Satanás, porque sí hay que hacérselo, no me vaya a malinterpretar. Porque sí hay que hacerle frente. El Señor dice en su palabra, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Pero es que hay que estar preparado. Ayer te pusiste la armadura. ¿Para qué? Para vencer. Pero lo primero que tienes que vencer es aquello que está en ti que te quiere vencer. Para luego ir poder a vencer. Porque yo no he visto, pastor, a un cautivo dándole libertad a alguien. No. Y a veces están cautivos y son los primeros que quieren ahí imponerle manos a la otra persona. Son los primeros que quieren ministrar. Todavía no han dicho vamos a ministrar cuando ya está allá adelante ministrando y poniendo manos. Y quieres ministrar libertad cuando todavía tú estás cautivo. Si nosotros queremos ministrar libertad, los primeros que tenemos que estar libres somos nosotros. Somos los primeros que tenemos que estar libres. Para que no vaya a pasar como aquel que quiso reprender el demonio. Y le dijo, ¿qué me vas a venir a reprender, tabaquito? Y lo avergonzó y le hizo pasar su pena. Entonces nosotros no podemos ir a reprender cuando nosotros no estamos libres ni tenemos la autoridad para hacerlo. Entonces hoy en esta mañana, lo que el Señor quiere es que te despojes, que renuncies, pero no para que lo vuelvas a tomar, sino para que lo dejes allá. Porque no es una, ni dos, ni tres cosas, porque a veces son muchas cosas con las que tenemos que batallar. Yo te estoy mencionando algunas, pero hay muchas cosas con las que nosotros tenemos batalla. Y cada día libramos una batalla. Desde que nos levantamos ya estamos librando una batalla. Desde que nos levantamos ya estamos librando una batalla. Por eso yo le digo a mi Señor cada vez que me levanto, yo, Señor, hoy vivo el día como si fuese mi último día. Como si ya tú hoy vinieras por mí. Como si esta noche las trompetas fueran a sonar. Como si hoy me tocara partir contigo. Por eso cuando hablo con alguien yo le digo, estoy hablando contigo, pero no sabes si más tarde te van a decir que te vengas a tomar el café. Porque nosotros sabemos el día que nacemos, pero no sabemos qué día vamos a partir con el Señor. Y nuestra vida tiene que estar limpia para el día que nos toque partir con el Señor. Tenemos que que el Señor nos encuentre siendo obreros aprobados. Que levantemos mano santa, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Que el Señor diga, venid a mí, porque has peleado la buena batalla, porque has ganado, porque hemos ganado, porque hemos vencido. Entonces recibimos la corona de vida. Dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana.
Entonces cada día nosotros tenemos que morir. Cada día tenemos que morir. Pero hay otras cosas también y es negarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo duele? ¿Cómo cuesta? Porque incluso hay cosas que no son malas, pero que por amor o por agradar a aquel que me llamó, yo me niego a hacerlo. Solamente por agradar a mi Padre me niego a hacerla. Hermana, ¿qué de malo tiene que yo hoy me quede en el servicio si yo vine todo el mes y me quedé un día? ¿Qué de malo tiene que yo hoy me quede? No tiene nada de malo, tú no estás haciendo nada de malo. Pero como yo quiero agradar a mi maestro que me dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces yo me vengo a congregar porque estoy agradando a aquel que me llamó como soldado. Hay cosas que duelen desprendernos. Y cuando el maestro iba caminando, algunos de ellos se acercaron al maestro y le dijeron, maestro, queremos seguirte. Y el Señor, pero deja que vaya y entierre a mi padre. Mi pregunta es, ¿qué de malo tenía que él enterrara a su papá? Eso no tenía nada de malo que él fuera y lo enterrara. Pero el maestro le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. El Señor no le dijo, sí, listo, ves, entiérralo y ahora vienes. Le dijo, deja que lo entierren. Señor, quiero seguirte, pero deja que me despida de mi padre y de mi madre. Y el Señor le dijo, el que no dejare a padre y a madre por mí no es digno de ser mi discípulo. Entonces hay cosas que al parecer no son malas, pero que nosotros nos tenemos que negar por amor a nuestro Dios. Y que nos cuestan muchas veces, que nos cuestan. Porque negarnos a nosotros mismos y sobre todo más a lo que amamos, eso cuesta. Eso cuesta. Pero por agradar a aquel que me llamó, yo me niego. Mira, yo ahorita estoy viviendo un caso. Y mi hermano, usted me ve riéndome y todo lo demás. Hermana, usted, no. Lo que pasa es que el Señor en el proceso me ha enseñado que eso se queda allá. Y que nosotros no tenemos que mostrarle cara de derrota al diablo, porque nosotros no estamos derrotados. Nosotros somos más que vencedores y nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Pero por amor a mi Cristo me niego a cosas que con sentimiento o como sentimiento de madre yo quisiera hacer. Pero me niego. ¿Sabes por qué me niego? Por agradar a aquel que me llamó. Y créeme que es una negación bien dolorosa. Pero me voy a la palabra de mi Señor, donde Él me habla y me dice. ¿Sabes qué dice el Señor? Que en una casa no se le puede servir a dos señores, porque tú terminarás amando a uno y terminarás aborreciendo al otro. Entonces, yo no puedo permitir que en mi casa se alaben dos dioses, porque en mi casa se alaba un solo Dios y el que llega a mi casa tiene que practicar mi fe, estar en mis creencias y adorar al Dios a que yo adoro y servirle al Dios que yo le sirvo. Si no, las puertas de mi casa están cerradas para Él. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a aquel que me llamó, aquel que me dijo, tú eres mi soldado, eres mi guerrera y en ti he sellado con mi Espíritu Santo tu vida. A ese es el que yo tengo que agradar. Pero esas cosas duelen y a veces nosotros colocamos por encima todos estos sentimientos en vez de Dios. ¿Y sabes por qué fue que Dios le dijo esto a estas personas? No fue por nada, el Señor les estaba dando a entender, yo soy primero en todos y en todo. Yo tengo que ser lo primero en todo. Por eso el Señor le dijo, déjalos que ellos los entierren. Deja a tu padre y a tu madre, dándoles a entender, yo tengo que ser primero en todo. Pero esto también va en vencer. Esto también va en vencer. Porque tú tienes que vencer tus sentimientos. Tienes que vencer tus emociones. Tienes que vencer aquello. Y poner a Dios por encima de eso. Tienes que poner a Dios por encima de tus hijos. Tienes que poner a Dios por encima de tu madre, de tu padre, de tu tío, de tu hermano, de tu familia. Para que luego puedas tomar autoridad y decir, y no solamente que tú lo digas, sino que con tus hechos puedan ver de que Dios está por encima de todo. Que tú tienes al Señor por encima de todas las cosas. Que Él es tu Dios y está por encima de todo. Que tu pie está en la roca inconmovible y que nada puede mover tu pie de ahí. Y eso duele porque eso cuesta lágrimas. Eso duele porque eso cuesta lloro. Pero sabes que tenemos una esperanza viva en aquel
que nos llamó. Y nosotros todos se lo dejamos a Él y confiamos. Y ayer la hermana hablaba algo y era de fe. Y ella decía, hay que tener fe. Pero la fe sin obra es muerta. Y nosotros para eso tenemos que tener fe. Señor, yo tengo fe que un día tú le vas a levantar. Yo tengo fe que un día, Señor, el Dios que adorará a ella será tú. Yo tengo fe que un día el Dios delante de quien ella se postrará serás tú. Pero hasta que eso no suceda, Señor, yo no puedo compartir de darle cabida al enemigo. Yo tengo que cerrarle todas las puertas y de eso también se trata vencer. Porque el Señor es claro en la palabra cuando también nos habla de eso. Y el Señor dice, saca el anatema de tu casa. Pero es que, Señor, es mi hijo, yo no lo puedo sacar. El Señor dice, si tú no me amas a mí más que a tu hijo. Yo no le estoy diciendo ahora que usted vaya a echar a su hijo de su casa, no me vaya a malinterpretar. Ahora va a coger usted, no, se me van de aquí todos, no, Señor. Ahora no, ya la hermana dijo que no podíamos tener relación con nuestra familia ni con mi mamá, no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no practiques lo que ellos practican. Porque si ellos le sirven a un Dios diferente, que no es el Dios que tú alabas, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y todo eso se trata de vencer. Vencer nuestro propio yo. Es que yo, y en el yo está el ego, en el yo está la altivez, en el yo está la arrogancia, en el yo. Hay muchas cosas de las que yo te podía hablar. En el yo está el que yo quiero, que yo hago, es que a mí me gusta así, es que no. Mira, tenemos que entender que no es como a nosotros nos guste, no es como nosotros queramos, no es como yo anhele, no es a mi parecer. Es lo que a mí me conviene aunque no me guste. Es lo que Dios ha dicho que es aunque a mí no me parezca. Porque es que yo aquí en esta tierra estoy buscando agradar a aquel que me llamó. Y aquel que me llamó me dice que Él es santo. Entonces yo cada día tengo que buscar la santidad en Dios porque el que me llamó es santo. Y Él no se va a llevar un pedazo de carne para el cielo. Él no se lo va a llevar. Entonces si Él dice que es santo, cada día nosotros tenemos que santificarnos más en Dios. Cada día tenemos que buscar la santidad más en Dios. Pero ¿cómo la estás buscando? ¿Cómo estás buscando esa santidad? ¿Cuántas horas le dedicas al televisor? Hermana, ¿usted no ve televisión? Yo sí veo televisión y selecciono los programas que me veo. Aquí hermanos que han ido a mi casa casi siempre me encuentran viendo los programas de la Semana Santa. La historia de Noé, la historia de Moisés, la historia de Ruth. Me gusta mucho ver esas historias. No me veo la Rosa de Guadalupe. No me gustan las novelas, mi hermana, no veo novelas. Estoy aquí en el altar, no veo novelas, no me gustan. Ya. Entonces yo no le estoy diciendo que no vea televisión, pero hay que ver qué es la clase de programas que nosotros nos estamos viendo. Mira, yo le voy a decir una cosa y a usted no le va a parecer, pero las novelas les enseñan a usted muchas cosas malas. La novela le enseña a mentir, la novela le enseña a fingir, la novela le enseña a que usted le ponga cacho al esposo y a la esposa. La novela le enseña tantas cosas que usted no se da cuenta, todo lo que usted se está tragando y que está quedando en el subconsciente. Usted se ve la novela, pero vaya a ver todo lo que eso le está ministrando. Y no solamente, sino que se la dejamos ver a nuestros hijos. Yo no me la veo, pero se la dejo ver a mis hijos. ¿Ah? Mira todo lo que está transmitiendo esa novela. Entonces yo no la veo y como yo no la veo, mi hijo tampoco la ve. ¿Por qué? Porque yo sé que si a mí no me conviene, a mi hijo tampoco le conviene. Pero hay muchos hermanos que ellos no lo ven, pero dejan que sus hijos se las vean. Y después estamos apurados. Entonces eso no les transmite nada bueno. Yo tengo que buscar cada día la santidad más en Dios. Yo cada día tengo que santificarme más. ¿Y cómo me santifico yo cada día más en el Señor? Si no es despojándome y renunciando a todas aquellas cosas, alimentando el espíritu y que la carne muera cada día. Cada día tiene que morir. Me cuesta dejar las malas amistades. ¿Cómo me cuesta dejarlas? El Señor dice en su palabra que el sabio se junta con el sabio.
que el inteligente busca al inteligente, el necio se junta con el necio. Eso a mí me lo enseña la palabra en los Proverbios. Entonces, ¿cómo nos cuesta negarnos a ciertas amistades que no nos traen nada bueno? Entonces, el espiritual busca el espiritual. Usted quiere ver cómo está la condición de un hermano en la iglesia, mire con quién se junta. Usted quiere saber cómo está, mire con quién se está juntando, porque es que el espiritual busca el espiritual, la palabra me lo enseña. Pero el carnal se junta con el carnal, porque a este no le gusta que le corrijan, porque a este no le gusta que le digan nada. Entonces, ¿sabe qué hace? Se aleja de su casa y se aleja de usted. Y busca la junta que le conviene. Porque este sí me conviene, entonces con este sí tengo apego, con este sí hago amistad. Pero como usted le corrija y usted le haga ver las cosas, se aleja de usted y hasta le deja de hablar. Entonces dice que usted es el peor hermano de aquí, de la congregación. Y comienza a hablar de usted, comienza a chismosear de usted y comienza a murmurar de usted. ¿Por qué? Porque usted lo corrigió, porque usted le hizo ver que eso estaba mal. Entonces hay que ver cuáles son las juntas que tienes. Porque la Biblia me dice que el espiritual se junta con el espiritual, pero el carnal se junta con el carnal. El insensato va y se junta con el insensato y los dos van derechito al hueco. Los dos van derechito al hueco. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo nos cuesta dejar esa junta o esas amistades que a nosotros no nos convienen? Y esto no solamente lo hacen los jóvenes, esto también lo hacen los adultos. Porque a veces creemos que todo esto nada más los jóvenes. Hay adultos con malas compañías. Hay hermanas de la iglesia que les gusta visitar a una hermanita chismosa. Y allá es donde se van ¿Y sabe qué dice el Señor en su palabra? Mira, esas casas no las visites ni con ellos siquiera ves y te tomes el té. Ni siquiera, dice el Señor, que a esas casas ni siquiera vayas a tomar un té con ellos. Aléjate de ellos. Saca tu pie de la casa del chismoso. No visites a esta hermanita que siempre está con el chisme y con el cuento. Y ahí es donde usted se da cuenta. No la visite más. Y ahí es donde usted se da cuenta cómo está el estado espiritual de esta persona. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. La palabra no dice, por la predicación tú lo vas a conocer. Es que yo conozco a la hermana Elvira por la prédica que está llevando ahora aquí. No, Señor. Tú a mí no me conoces por eso. Tú me conoces a mí por los frutos. Por eso es que tú me vas a conocer y por eso es que tú vas a conocer al hermano. Lo vas a conocer es por los frutos. Tú no conoces, la Biblia no dice, y lo conocerás porque cómo canta, y lo conocerás porque cómo ministra, y lo conocerás, no Señor, lo conocerás porque cómo habla, no Señor, porque hay vanas palabrerías y engañosas, son todas aquellas, y tienen miel esas palabras, y te dejas envolver, y hay personas que tienen una carisma, ve a mi hermano que te envuelven y tú quedas como encantado, tienen como un espíritu de encantamiento encima, pero Dios está lejos de ellos. Y dice el Señor, con esas personas, con tales personas, ni siquiera hagas amistades. Esas personas tienes que tenerlas lejos de ti. Entonces mira con quién te estás juntando. ¿Quieres saber cómo está la hermana? Dice la hermana, ay, no, es que el Señor dijo que tienes que identificar a tu enemigo. Tienes que identificar para que reconozcas y te despojes de eso y renuncies de eso. Mi hermana, a partir de hoy yo voy a ver con quién me junto. Mira con quién te junta porque están muchos ojos mirándote. A ver con quién te estás juntando. Si usted ve una persona, vea, ahí enseguida se deja ver el estado espiritual de la persona. Se deja ver. Entonces revisa tus juntas, revísalas. Porque eso también lo tienes que vencer, de eso también se trata. Es que habla bonito, es que tú vieras y te encanta estar metido allá porque te encanta que te alimenten el oído de chisme. Porque te gusta escuchar un cuento. Y por eso no dejas a esa persona, te encanta estar con esa persona. Pero una persona que te habla de Dios, que siempre está hablando de Dios, no, es que es más aburrido, no encuentro otro tema, solamente hablar de Dios. El pastor dice, yo hablo 5 minutos con una persona del tema que él me traiga, pero el resto de mi tiempo yo se lo hablo de Dios. El resto de sí, mira, sí, el pastor nos ha enseñado algo y es que si en una conversación que tú tengas no está Dios de por medio, esa conversación no te conviene.
Y si esa persona no te menciona a Dios en su conversación, entonces menciónaselo tú. Y si arruga la cara, le fastidia y se va, entonces no te conviene hablar con ella. No te conviene estar con ella. Pero esto también se trata de vencer. Este yo hay que vencerlo. Porque estas son las cosas que te alejan del Señor. Entonces, para que tú tomes autoridad, tú tienes que vencer aquello que te quiere vencer. Para que todas estas principados, potestades y las obras de las tinieblas se sujeten a ti y te obedezcan, tú te tienes que sujetar y obedecer al Dios del cielo. Porque si no, no he visto al primer desobediente que un demonio se le sujete. Y duran horas con una gritería ahí echando al demonio. Todavía el Señor no me ha permitido echar un demonio fuera, y bueno, y que Dios me guarde. Cada quien tiene su don, ¿cierto? Hay hermanos que tienen el don de liberación que el Señor se los ha dado. Pero no está en el que, no. Cuando tú tienes la autoridad de Dios, vea, eso se sujeta porque se sujeta. Se va porque se va sin necesidad de escándalo. Porque tienes la autoridad de Dios. Pero la autoridad no se gana entre más grites. La autoridad se gana entre más tú obedezcas y entre más tú te sujetes. Y entre más tú mueras cada día, y es donde tú vas ganando autoridad. Donde entre más tú mueras a las obras de la carne y vivas las obras del Espíritu, es donde tú vas ganando autoridad. Es donde tú vas venciendo. Es donde tú vas diciendo, esta batalla, Señor, la voy ganando aún con raspadura, Señor, aún que vaya, Padre, yo sé que tú me levantas, me ayudas a vencer. Aunque ya no tenga fuerzas, yo voy para adelante. Y a veces cuando estamos en ese proceso, mi hermano, nosotros decimos, Señor, no lo entiendo, yo no lo comprendo, pero no le decimos, Señor, sácanos del proceso. ¿Sabes qué hace un espiritual? Le dice, Señor, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, Padre, pero que en mí siga y no pares tu mano hasta que no perfecciones tu obra en mí. Hasta que no acabes tu obra, Señor, no te detengas. Eso hace una persona espiritual que en verdad ama al Señor y ama y quiere ser una persona diferente y quiere alimentar el espíritu cada día. Señor, aunque yo no lo entienda, pero no pares. Aunque me duela, pero no pares. Y yo te traigo una noticia en esta mañana. Dios por encima de tu cabeza va a perfeccionar su obra. Quieras tú o no quieras tú, porque Él lo va a hacer. Lo que pasa es que si tú te despojas y renuncias, va a ser más fácil. Pero si tú persistes en tener eso ahí, el Señor de todas maneras va a perfeccionar su obra, porque tú eres escogido y te vas para el cielo. Pero sabes una cosa, te va a doler, porque Dios te va a tocar las fibras más sensibles que tú tienes para que entiendas que te tienes que despojar de eso. Porque de todas maneras el Señor va a perfeccionar su obra en ti, quieras tú o no quieras tú, Él lo va a hacer. Porque eres escogido de Dios. Y todo el escogido de Dios, Él tiene que ser perfecto para partir con el Señor. Entonces más te vale que tú te despojes y no esperes que el Señor llegue y te comience a pasar la lija. Y no esperes a que el Señor llegue y te diga, entonces tú no vas a cambiar, tú no vas a despojarte de eso. Bueno, mijo, yo te lo tengo que quitar. Entonces ahí es donde vas a sentir el lloro, ahí es donde vas a sentir que me duele, ahí es donde vas a estar tirando moco y decir, Señor, Señor, y Dios te va a decir, yo te di la oportunidad para que tú te despojaras y renunciaras. Pero tú no quisiste, ahora me toca a mí hacerlo porque de todas maneras te tengo que perfeccionar. Entonces, ¿para qué vas a esperar llegar a esos extremos? ¿Para qué vas a esperar que el Señor venga y coja y te toque áreas que te duelen para perfeccionarte? O sea, ¿por qué tienes que esperar eso? Si Dios hoy te está trayendo una palabra que te está diciendo, renuncia, despójate, deja todo aquello que no me agrada, deja todo aquello que te aleja de mi presencia, deja todo aquello. Porque de todas maneras el Señor lo va a hacer. Mi hermano, pero usted toma la decisión hoy, la decisión es suya. Hoy la decisión está en sus manos. Usted es el que decide si usted toma la decisión de despojarse de todo eso o usted espera que el Señor venga con el martillo, con la lija, con el serrucho y con toda la artillería para despojarlo a usted de eso. Pero de que se lo va a quitar, se lo va a quitar. Entonces, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a retrasar el proceso. Eso es lo que vas a hacer. Entonces vas a ver cómo se acelera aquel que tomó la decisión de despojarse, de renunciar y de dejar todas aquellas cosas que lo llevaban a estar lejos de la presencia de Dios. Y vas a ver entonces, a ese lo vas a ver acelerado, lo vas a ver creciendo en Dios y tú vas a estar ahí estancado esperando en el proceso del Señor.
Hermano, estoy pasando un proceso. Hay procesos que vienen de Dios, hay procesos que te los buscas tú por tu desobediencia, por tu durez de corazón. Hay procesos que te los buscas tú porque no quieres entender lo que Dios te está hablando. Entonces esos procesos son buscados por ti mismo. A Dios le toca meterte ahí hasta que entiendas. Hasta que entiendas que tienes que dejarlo. Hasta que entiendas que te tienes que despojar. Y hasta que no lo entiendas no te saca de ahí. Porque tú lo tienes que entender. Entonces, ¿quieres ver victoria? ¿Quieres ver días gloriosos en el Señor? ¿Quieres ver esa palabra que dice ahí este año, tiempos de gloria? Tienes que despojarte de todo lo que te impida ver la gloria de Dios. Tienes que despojarte de todas las cosas que te impidan tener tiempos de gloria. Y tú sabes de qué es de lo que te tienes que despojar en esta mañana. Ayer te pusiste la armadura, entonces tienes todas las herramientas para que hoy pelees. Las tienes todas para que empieces a pelear. Porque si quieres momentos de gloria, entonces empieza a despojarte de lo que te tienes que despojar. Empieza a dejar todo aquello. No quieres estar metido en procesos que duelen, entonces despójate. En muchos de pronto es el temor y la inseguridad. Entonces el Señor te va a permitir pasar por cosas, porque tiene que quitarte ese temor y esa inseguridad que hay en ti, para que aprendas a confiar en aquel que te llamó, para que aprendas a tener fe en aquel que te llamó, para que aprendas que no eres tú el que hace nada, sino que es Dios el que lo hace todo. A veces, ¿sabes por qué viene el temor? Porque pensamos que somos nosotros los que vamos a hacer las cosas. Pero el Señor te dice en esta mañana, nada de lo que tú hagas para mí lo haces tú. Solamente eres un instrumento en mis manos y soy yo quien lo hace todo. Solamente déjate usar. Entonces ese temor y ese miedo, esa inseguridad tiene que irse de nosotros. Nos tenemos que despojar de ella. Porque tenemos que entender que no somos nosotros, que nosotros no hacemos nada. Dios lo hace todo por nosotros. Entonces colócate sobre tus pies en esta mañana. Mi hermano,